hemos estado compartiendo este tiempo un poquito de la iglesia primitiva, ¿sí? Hemos estado hablando un poquito de lo que es la iglesia de Cristo. El domingo pasado compartimos un poquito de esto y vamos a tener un poquito de la temática de esto. Hoy yo justo preparé un power, vamos a estar viendo un poquito de esto y capaz recordando algunas cosas, cómo es la iglesia de Cristo, ¿sí? Y qué importante en estos tiempos tan actuales, que nosotros vemos que vamos innovando, que vamos cambiando, que vamos viendo, ¿verdad?, varias estrategias, porque queremos sentirnos bien, queremos ver también muchas veces ese crecimiento, pero Dios también estuvo hablando en mi corazón de poder ver cómo es la iglesia de Cristo. Y vamos a ver algunos puntos con respecto a esto. El primer punto, se dice, ¿la iglesia es congregacional o clerical? Vamos a hacer como pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿La iglesia es congregacional o es clerical? Clerical es decir, hay un clero que es el que pone las normas, o es una iglesia donde nosotros nos congregamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es la iglesia? ¿Es congregacional o es clerical? La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, sí, y que Dios también nos está abriendo nuestro corazón de que nosotros como iglesia seamos así, una iglesia basándonos en la iglesia primitiva también. ¿Es congregacional o es clerical? ¿Qué piensa? Congregacional dice, congregacional, ajá, sí, mira usted, estamos para aprender, ¿no? Ahí la pastora. Clerical, dice la pastora. Ajá, bien, ahí vamos a hablar un poquito y vamos a exponer un poquito de eso. Miren, la parte clerical tiene que ver con un clero, ¿sí? Y vamos a hablar, si bien es cierto estaban los obispos, los diáconos, no significa que había un clero. Un clero significa es un grupo organizativo que es el que pone las pautas, son los que eligen, ¿cómo se llama?, los representantes, son los que eligen directamente a un representante. El clero que nosotros tenemos está dentro de la Iglesia Católica. Usted sabe que hay un concilio y cuando eligen un papa se junta todo lo que es el clero y eligen, ¿verdad?, al representante de la Iglesia Católica. Ese es un clero, ¿sí? Un clérigo que está constituido así. Ellos solamente son los que pueden tomar las decisiones, las personas no pueden tomar las decisiones, solamente ese grupo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor con respecto a la iglesia, y la pastora habló de los 12 apóstoles, pero eso es parte de la congregación también. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 15. Miren qué es lo que dice. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con vosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo cayendo de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Vamos al 15. Entonces dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Estaban en la congregación, en la iglesia, y eran 120, ¿sí? Y estábamos hablando de quién iba a reemplazar, porque Judas ya no estaba. Vamos al versículo 21. Saltamos ahí algunos versículos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Vamos comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, vamos al 23. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, vamos al versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre a Justo, y a Matías. Miren, es muy interesante, ¿sí? Porque dentro de la iglesia, ahí el apóstol Pedro, dentro de los 120 que estaban ahí, dicen, bueno, ahora tenemos que ver qué va a pasar, quién va a cumplir, quién va a reemplazar a este hombre que ya no está. Pero se juntaron dentro de la iglesia de los que estaban todos juntos. Vamos a Hechos capítulo 6, el versículo 2. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice, entonces los 12, ahí estamos ya los 12, que eran los 12 discípulos, ¿verdad? Dicen, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muchas veces lo hemos escuchado eso, ¿verdad? Vamos al versículo 3.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. O sea, fíjense, dentro de la congregación de los discípulos dicen, bueno, estamos acá nosotros, pero vamos a buscar dentro de la congregación a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense, no era una persona, no era un clero directamente que elegía, sino que estamos dentro de la congregación que se estaba viendo quién podía cumplir ese rol, ¿verdad? Dentro del liderazgo. Estaban los 12 discípulos, pero había un grupo de personas que decían, bueno, de los que estamos aquí, ¿quiénes podemos servir? Pero personas con un buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo. No era una persona que venía a la iglesia y que entraba y que recién conocía a Dios, ¿verdad? No era una persona que solamente venía de vez en cuando, no. Eran personas que se congregaban regularmente y que estaban dentro de la iglesia. Eran miembros de la iglesia. Fíjense, ¿qué es lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23? Dice, y constituyeron ancianos, miren qué interesante, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos, ¿sí? Eso es muy importante. Yo busqué la palabra constituir, ¿verdad? En el griego original, ¿qué significa? Y constituir significa que eran aquellas personas que levantaban las manos para hacer una elección. Miren, ¿cómo elegían a los ancianos en cada iglesia? Las personas se juntaban y depende de su testimonio, levantaban las manos y decían, esta es una persona de buen testimonio. Miren, no era una persona que Pedro decía, ahora vos vas a quedar marcado. O que venía un representante y dice, ahora sos vos. No, eran las personas que estaban ahí, ¿sí? Y que constituyeron ancianos. Ya vamos a ver un poquito qué es un anciano, que es igual que un presbítero y es igual que un obispo. Ya vamos a ver qué significa esto. Pero constituir significa elegir levantando la mano, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que la iglesia local elige a sus líderes. Miren, no es un clero, ¿sí? Es la iglesia local. Nosotros cuando tenemos nuestra asamblea acá en la iglesia Nazareno que ha participado, tenemos una asamblea y cada uno presenta su informe. Y después, si usted está de acuerdo, ¿qué hace? Levanta la mano. Pero también dentro de ahí, de la misma iglesia, usted puede proponerse. Puede decir, bueno, yo quiero proponer algo, lo puede hacer, ¿sí? O yo quiero que se elija esta cosa, o yo no estoy de acuerdo con lo que trabajó tal hermano, lo puede hacer. Nosotros acá tenemos esa libertad, ¿verdad? Dios obrado. Pero hemos visto con Mariela en otros lugares que personas que leen sus informes y se levantan y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto. Y a mí me parece que esto está mal. Y ahí se hace como un concilio, no un concilio, sino se abre y se expone cada parte. Bueno, un poco era como era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era así. No era que una persona decía, ahora vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro. No, todo era. Entonces, la iglesia local elige sus líderes. No es un clero, ¿verdad? No es un piramidalismo, ¿verdad? Hay otros tipos de congregaciones en la cual hay una parte suprema, que es el pastor, y él es el que da todas las directivas. Mira, la iglesia primitiva no se manejaba así. La iglesia primitiva se manejaba con los apóstoles. La iglesia primitiva se elegía en una congregación. Era la constitución entre todos y había un grupo que se ponían de acuerdo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces podemos decir como primer punto que la iglesia local elige a sus líderes, ¿sí? Y Dios nos llama a poder tener este concepto como iglesia primitiva, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que acercarnos a lo que el Señor nos enseñaba, a poder llegar a esa sana doctrina. Y Dios nos llama a eso. Entonces, primero, la iglesia local elige a sus líderes. Vamos con la segunda diapo, si la podemos poner. Lo hice grande para que se vea bien. Bueno, ya no está tan grande, dice, miren, dice, ¿hay un liderazgo plural o unipersonal? Qué interesante. ¿El liderazgo es en conjunto o es solamente una persona que decide, que hace y dice todo lo que se va a hacer? Qué interesante. Liderazgo plural o unipersonal. Y ahora vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Porque yo puedo hablar y decirle lo que a mí me parece. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso? Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Miletos a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea que había ancianos de la iglesia, ¿sí?
Ahora, ¿qué era un anciano? Vamos al versículo 28, de ahí nos saltamos al versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué interesante. El Señor llamaba de que tenía que haber un grupo de personas que estaban a cargo de la iglesia, y eso eran los ancianos. ¿El anciano quién es? Es un presbítero. ¿Sí? Es una persona que no solamente tiene un testimonio, sino que tiene años dentro de la iglesia y por lo tanto ha ocupado un lugar importante. Pero porque el Señor ha elegido y está dentro de la congregación. Y eso es muy importante. Y el Señor dice, y ahí nos habla el apóstol también, que tenía que juntar a los obispos, a los ancianos, ¿verdad? Nosotros muchas veces vemos en otro lugar, los ancianos. No se refiere a un anciano a una persona que es grande de edad, sino es una persona que tiene años en el ministerio y que por lo tanto tiene un buen testimonio. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Un anciano es un presbítero, es una persona que ocupa un lugar importante, que también se ha preparado, que se ha capacitado, que tiene un buen testimonio dentro de la congregación. Pero ¿qué más nos dice el Señor con respecto a esto? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, están en Filipo. ¿Con quién? Con los obispos y los diáconos. ¿Sí? Miren, no era que estaba Pedro solo, Pablo solo, no, estaba con un grupo de líderes, de personas que estaban a cargo, con los obispos y los diáconos. ¿Sí? ¿Qué más sigue, Matías? Bueno, y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy interesante poder ver, en la iglesia primitiva había un liderazgo plural, ¿sí? Había un grupo de personas que estaban capacitadas, que estaban preparadas, ¿sí? Para poder ver. ¿Ah? No era que había un representante y entonces ese es el representante en la tierra y eres el que hace y decide. No, no era así. La iglesia de Cristo no se manejaba así. Y eso es importante que nosotros sepamos cómo se maneja la iglesia del Señor y también poder conocer un poco. Porque si nosotros estamos en un lugar también tenemos que saber qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. No era una persona que era el máximo líder, capaz el pastor general, y él decide y hace todo. Así no se manejaba la iglesia. Había un grupo de personas que hablaban, había un concilio, ¿verdad? Un concilio, un grupo de personas que estaban juntas y decidían. Y fíjense, y siempre Pedro y Pablo llamaban a los obispos, llamaban a los presbíteros, llamamos a los ancianos. Acá nosotros tenemos una reunión de junta, ¿verdad? Hablamos qué vamos a hacer con la iglesia, qué piensa. Y eso es algo que está relacionado con la iglesia de Cristo. Así se maneja la iglesia del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos conocer cómo se maneja la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pedro nos habla de esto. Miren, vamos a Tito, Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren qué interesante, ¿sí? ¿Seguimos, Matías? El que fuera irreprensible, bueno, ahí no, vamos al 5 solamente, ya habla algunas características del obispo, ¿verdad? Pero dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ellos iban formando personas, formando líderes. Había un liderazgo de tipo plural, ¿sí? No era solamente una persona que esto se tiene que hacer, ¿por qué? Porque yo soy el que lo digo y punto. No importa lo que ustedes digan. No, no se manejaba así. Había un grupo de ancianos, había un grupo de obispos que hablaban las situaciones que pasaban dentro de la iglesia. Y la iglesia primitiva se manejaba de esa manera, que eso es muy importante. Vamos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y ahí fíjense qué es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Con respecto a esto. La persona que está ahí, hay un liderazgo también. Entonces es importante que usted también lo pueda escuchar, ¿verdad? Porque esa persona que es un obispo, que es un presbítero, no es alguien que está ahí porque es bonito, porque le parece bien. O capaz hay una persona que le dice, Dios me llamó a fundar mi iglesia. Entonces viene y funda su iglesia, una iglesia independiente. Ahora yo soy el apóstol, soy el profeta de Dios y yo hablo. No, Dios no se manejaba así.
Dios no dice que se manejaba así, pero el Señor nos da unas recomendaciones. Dice, obedeced a vuestros pastores, ¿sí? Si ese líder, ese obispo le está hablando, le está diciendo por algo, ¿sí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, seguimos, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿verdad? Porque esto no es provechoso. Y eso es importante, hermano. Eso es importante que nosotros podamos ver, poder recibir un consejo, poder decir algo que capaz usted no está bien, algo que no le parece. Y eso es muy importante. A nosotros por ahí no nos pasó acá, pero nos ha pasado en otros lugares que cuando hablamos con las personas y le decíamos algunas cosas que no estaban bien, la persona se enojaba y se iba. Y Dios no nos llama a eso, ¿verdad? Yo no soy, no somos sus dueños. Nosotros aconsejamos, le hacemos una recomendación. Usted elegirá qué quiere hacer. Pero si basamos en la palabra de Dios, Dios nos está ayudando que tiene que recibir ese consejo. Y es bueno, uno no lo va a hacer con ninguna maldad ni con un daño. Pero ahí también tenemos que tener ese discernimiento. Pero eso se basaba así se manejaba la iglesia de Cristo. Estaba Pedro, hablaba con una persona, capaz Pablo, no estaban casados, le decía, no, tienen que casarse. No, eso, pum, y me voy. No es así. ¿No? Se hablaba. Entonces es importante porque dice que los obispos están orando, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos orando por la iglesia. Y eso habla también de la madurez y cómo se maneja la iglesia primitiva. Yo muchas veces cuando tenía nuestros pastores, yo también los escuchaba. Y yo también escuchaba cuando me estaba formando, cuando estaba creciendo, lo que me decían y lo tomaba, ¿verdad? Entonces es importante poder tomar todas esas cosas que Dios nos dice. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Miren, 1 de Pedro, capítulo 5, los primeros versículos. Y dice, ruego a quién, a los ancianos. Fíjense, siempre es plural. Siempre dice, usted va a leer todo el Nuevo Testamento y va a escuchar a los ancianos, a los obispos, a los pastores, porque siempre es plural. La única forma donde cuando habla en forma singular, ¿sí?, de una sola persona, es cuando hablan del pastor de los pastores, que es Jesucristo. Ahí se habla de una persona, que es Cristo. Pero después, usted siempre va a escuchar eso, que hay un grupo de personas, un liderazgo plural, ¿sí?, que están ahí. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos, dice Pedro. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿verdad? No por conveniencia, no porque me conviene, no, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver eso también. Y aunque usted no crea, dentro de la iglesia yo también he visto personas que me dicen, bueno, yo voy a colaborar, pero ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Verdad? Y eso hay, hermano, y es bueno que lo hablemos dentro de la iglesia. A mí muchas veces me han pasado, nos pasó también en Tucumán. Una persona que viene, se acerca, me dice todo esto, pero yo quiero que usted me dé esto y esto. Bueno, ¿sí? ¿Algo más quiere? No. Bueno, y el Señor no nos habla de eso, ¿verdad? No por ganancia deshonesta. No, yo soy evangelista, pero ya sabe, usted me tiene que dar esto. No, yo soy un hombre que Dios me ha llamado y yo voy a las iglesias y sirvo, pero a mí me tienen que dar esto. Y el Señor no habla de eso. Acá Pedro dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué más? No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? Yo soy el líder, entonces vos vas a hacer lo que yo te diga. No, a mí no me parece, ¿verdad? O yo soy acá el pastor, Paula, vos haces esto y vos tenés que hacer caso a mí porque yo soy el que te digo. Y si no, estás mal. Dios no nos dice eso, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire, en singular, príncipe de los pastores, cuando hablan de obispo, hablan de pastores, hablan de concilio, siempre hablan de personas, plural. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren qué interesante. Acá Pedro nos habla con respecto a esto. Entonces podemos ver prácticamente que el liderazgo es plural.
El liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento era plural. Obviamente había una jerarquía, ¿verdad? Estaba el anciano, estaba ahí las personas que ocupaban los lugares, pero se tomaba decisión en forma plural. Obviamente estaba Pedro, estaba Pablo, que eran los representantes, ¿verdad? Pero no era que él, pum, él decía, yo hago esto. Siempre nos juntamos con los ancianos, con los obispos, con los pastores. ¿Qué hacemos? Esa es la forma que Dios nos enseña a través de la iglesia primitiva. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver eso, ¿sí? La iglesia primitiva se manejaba con un liderazgo de tipo plural. Y ahora vamos a ver algunas características que generalmente se daban así. Hay algunas excepciones a la regla, pero generalmente se manifestaban de esa manera. Vamos con la diapo, con la tercera. Dice, ¿la enseñanza del Nuevo Testamento es un diálogo o es un monólogo? ¿Qué piensan ustedes? ¿La enseñanza del Nuevo Testamento es un diálogo o es un monólogo? ¿Qué es un diálogo? Es una conversación. Un monólogo es cuando una persona se para acá y empieza a hablar. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién puede decir? ¿La enseñanza del Nuevo Testamento era un diálogo o era un monólogo? Hay un poco. Y tienen ahí un conversatorio. Bien, bueno, acá no está hablando de la iglesia primitiva, ya cuando el Señor ya había partido, ¿verdad? Y es muy interesante. El monólogo aparece en la Edad Media. Si ustedes buscan el concepto monólogo en la Edad Media, y era aquellas personas que hablaban un discurso en forma personal. Antes no existía lo que era un monólogo. En la Edad Media aparece, ¿verdad? Uno muchas veces para tener un orden dice un sermón, eso. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseñaba en su palabra, ¿sí? Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Y fueron, dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí vamos un poquito preparando prácticamente. Vamos a Hechos 2:4 de nuevo. Y fueron todos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, del versículo 2 al 3. Hechos 17. Y acá el versículo, del versículo 2 al 3. 17, Hechos 17, 2. Bien. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Y luego dice la palabra discutió con ellos, ¿sí? Esa palabra discutió no es lo que para nosotros es discutir, ¿sí? Para nosotros discutir es decir, bueno, vamos a ver cuál es tu postura, cuál es la mía, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor equipo de la Argentina? ¿Boca o River? ¿Verdad? ¿Y ustedes qué dicen acá? Y acá dice Boca, mate. ¿Y usted qué dice? River. Por ahí no, por ahí decir. Pero nosotros sabemos que el mejor es San Lorenzo, ¿verdad? ¿O no, hermano Elvio? Es así, ¿verdad? Bueno, entonces, discutir significa, en esa palabra griega aquí, discutir significa diálogo. Había un diálogo, ¿sí? Entonces podíamos hablar o podíamos hacer una traducción. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo dialogó con ellos. Había un diálogo, ¿sí? Hablaba con ellos que era de una manera importante. Vamos al versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Miren qué interesante, el apóstol Pablo no era que él hablaba, sino dialogaba con las personas. Estaban ahí juntas y prácticamente tenían ese tipo de diálogos. Vamos al libro de Colosenses, ¿sí? El apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolo y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor
Y mire, y acá es un ejemplo de la iglesia. ¿Qué hacían en la iglesia primitiva? Hacía esto. Mira, vamos otra vez. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolo y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Se compartía, se hablaba la palabra de Dios. ¿Pero qué más había? ¿Seguimos? Cantando con gracia. O sea, había cántico, había alabanza, ¿sí? En vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Alababa al Señor, cantaba al Señor. Por eso es importante cuando usted alaba al Señor, cuando usted toma este tiempo de adoración, ¿verdad? Era lo que hacía la iglesia primitiva. Y aparte, ¿qué hacía? Se dialogaba, ¿verdad? De la palabra de Dios, de lo que Dios nos quería enseñar. Había ese diálogo importante. Acá tenemos un ejemplo más, creo que sería el ejemplo cómo tiene que ser la iglesia. Y está en la carta de Primera de Corintios. Miren, Primera de Corintios capítulo 14. Y acá nos habla unas características cómo tiene que ser la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 14, capaz usted lo leyó, vamos a refrescar. Después puede leer todo el versículo 14. Usted, Primera de Corintios capítulo 14, del versículo 26. Miren qué es lo que dice. Primera de Corintios, mire, y no se lo digo yo al pastor Sandro, no. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que usted sepa que estos son lineamientos que Dios nos habla de la iglesia, hermano. Y que nosotros como iglesia tenemos que ser así. Y si usted busca una buena iglesia, tiene que tener esta característica, ¿sí? Mire, ¿qué pues, hermano? Cuando os reunís, ¿sí? Se reunían como iglesia, como congregación, cada uno de vosotros ¿tiene salmo? En la reunión tiene que haber un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. ¿Tiene doctrina? Está la palabra de Dios. ¿Tiene lengua? ¿Sí? ¿Tiene revelación, verdad? ¿Tiene interpretación? Y acá hay un elemento muy importante. Hágase todo para edificación. Y ahí empieza a dar una característica. Hay un don que Dios ha puesto que se llama glosolalia, que es el don de lengua, ¿verdad? Unas personas hablan en lengua porque Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Dios con respecto a ese don de lengua? Es un don que Dios ha dado. Pero Dios es un Dios de orden. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos dice con respecto a esto, verdad? Porque a veces en algunos lugares piensan que porque yo hablo en lengua soy más espiritual. O en algunas iglesias piensan que porque tengo ese don, si usted no tiene ese don, usted no es lleno del Espíritu Santo. Y eso es mentira, eso no dice la palabra de Dios. Miren qué es lo que dice Pablo. Si alguno, mire, si habla alguno en lengua extraña, y el hablar en lengua no es repetir bla, 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 ra, ra, ra. No, eso no es. Es un lenguaje extranjero, es una lengua diferente a la que usted tiene. Porque yo le he contado, ¿no? Una vez que mi mamá fue a una iglesia y me dice, Sandro, ya sé hablar en lengua. ¿Cómo eso? Sí, el pastor me enseñó que tenemos que repetir las palabras al revés. Entonces sí, la, ra, 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 ra. Y usted va a escuchar en YouTube, en Predica, un montón de que hablan de eso. Pero eso no es hablar en una lengua diferente a la que usted tiene, ¿sí? Y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. O sea, acá el apóstol estaba diciendo, si alguno tiene este don, no es que van a hablar todos juntos, no. Habla uno, o habla 2, o habla 3. Usted entienda, ¿no? Usted ve, hay una iglesia que usted escucha y dice que están hablando. Eso no dice la palabra de Dios. Dice, ¿y qué más dice? Y uno interprete. Y uno interprete. Si usted tiene el don de lengua, tiene que haber un intérprete. Si no, tenga ese don para usted mismo. Porque nadie le va a entender. ¿Qué más dice el apóstol? Y si no hay intérprete, miren qué es lo que dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, si no hay nadie que interprete ese don de lengua, usted cállese. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Miren qué interesante, el apóstol Pablo habla de una característica de la iglesia primitiva. Entonces, esas son las pautas que Dios nos da. No se los doy yo, lo habla de la iglesia primitiva y habla de las características que tiene que tener.
Entonces Dios nos habla a un lugar donde hay diálogo, ¿verdad? Obviamente que para tener un orden, todo, usted, yo capaz comparto, para ir a algunas preguntas, porque es un diálogo, ¿verdad? Y capaz creo que va a ser bueno que eso pueda cambiar también. Porque la iglesia primitiva era un diálogo, ¿sí? No era uno que hablaba, no es que uno está dando una clase, una exposición, porque me puedo preparar, uno se prepara y da. Pero eso no, tiene que haber un diálogo y algo participativo. Por eso hay muchas veces que algunos pasajes también, usted lo lee, uno le dice, a ver, leamos todos juntos como iglesia y poder participar todo eso, porque eso es muy importante, ¿sí? Entonces es fundamental prácticamente poder ver que la enseñanza del Nuevo Testamento se basa prácticamente en el diálogo, ¿sí? La enseñanza del Nuevo Testamento se basa en un diálogo, algo que era participativo con las personas, ¿sí? Eso es muy importante que usted sepa. Entonces estamos viendo algunas características que Dios nos llama como iglesia primitiva. Y eso es lo que nosotros tenemos que poder tener ese diálogo. Y fíjense, en esos lugares, dice cuando iban al templo, porque no había un templo. El templo era la sinagoga. Y era el espacio que en la sinagoga habían unas plazas. Entonces, ese era el templo. Las personas iban a esas plazas que estaban en la sinagoga y ahí se juntaban. Y si no, se juntaban en las iglesias, que eran las iglesias caseras, las iglesias que estaban en las casas. Y eso vamos a estar viendo ahora, otra vez para poder entender. Entonces, la enseñanza del Nuevo Testamento se basa en el diálogo, eso es muy importante. Vamos a ver otra pregunta. Vamos, Mati, con la diapo. Bien, dice, ¿el crecimiento de las iglesias eran por células o eran por actos masivos? ¿Sí? ¿Cómo crecía la iglesia en la iglesia primitiva? ¿Hacían campañas, hacían evangelismo masivo, llevaban estadios o era un crecimiento que se daba por células? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor con respecto a su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿ves? Cuando le dice acá en el templo, era en esas plazas que tenían de la sinagoga, partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más dice? Alabando a Dios, ¿vieron usted? Alabanza, adoración, palabra, tenían santa cena y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué interesante. Una de las características para poder crecer, y que bueno, Dios nos está llamando a nosotros para poder crecer como iglesia, es tener ese tipo de crecimiento, ¿verdad? Y eso podemos ver que la iglesia crecía porque había iglesias caseras, ¿verdad? Las iglesias estaban en las casas. Y eso es muy importante. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, otra vez, en el templo, ¿vieron? No había una constitución. Esa palabra templo al judío tiene que ver esas plazas que estaban en la sinagoga, donde se juntaban, ese espacio público, y por las casas, las iglesias caseras, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren qué interesante. Entonces, el crecimiento que se veía en la iglesia, hermano, era un crecimiento por células, ¿sí? Nosotros antes hemos tenido algunas células, ¿verdad? Y Dios nos está llamando, capaz, para poder tener, capaz el año que viene, poder tener nuevamente una célula de adultos, poder tener una célula de jóvenes, porque era muy importante. Y era lo que el Señor nos enseñaba con la iglesia primitiva, fuera de la reunión, ¿verdad? Porque ahí se enseñaba. ¿Cómo queremos poder crecer como iglesia? Bueno, era eso, a través de las casas. Usted hablaba con una persona, un ser querido, una persona que conocía y se juntaban en las casas. Y ahí compartían lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Miren qué es lo que dice el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos.
Así era como crecía el Evangelio, ¿verdad? Los nuevos creyentes le compartían a un amigo, le compartían a su ser querido, le compartían a un primo, le compartían a una persona y se juntaban en las casas y hablaban la palabra de Dios. Entonces la forma de crecimiento era eso. Y la iglesia de primitiva se manejaba por una iglesia que se hacía célula. Yo no le estoy diciendo, entonces ya no se hacen campaña, no se hace, no, se puede hacer, es de bendición, ¿verdad? Pero cuando usted hace una campaña masiva, cuando usted hace muchas cosas, es muy fácil poder entrar en una manipulación. Muchas veces las personas están muy sensibles, ya sean por la música, ya sea por el ambiente. Y capaz, usted fíjese esto, cuando usted va a un estadio, capaz usted es hincha de un equipo. Y usted ve algo y si está solo, bueno, capaz se pone una camiseta, capaz no. Pero si usted está en el estadio y usted está en está con la hincha de Boca y hace un gol Boca y usted, es como que está eufórico, ¿verdad? Capaz si usted está solo dice gol, pero si está con todo y gritando, usted está eufórico, hasta si se vuelve loco, se quita la camiseta, si grita, se tira, usted también se tira, ¿verdad? Porque está así. Bueno, muchas veces, ¿no? Cuando hay todo esto masivo y todo eso, la persona está predispuesta. Y capaz muchas veces, sí, recibo al Señor. Y después cuando usted habla con la persona, ¿qué hiciste? Y no, bueno, yo sí, pero hago mi vida antes. No, pero si vos has recibido al Señor, tienes que dejar el pecado. No puedes estar con dos mujeres, no puedes engañar. No, pero eso no, yo hice. Porque eso se manipula. En cambio, cuando usted tiene una enseñanza que está en las casas, usted habla de lo que Dios dice. No le digo que usted no se pueda hacer, sí, y es de bendición, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Pero la iglesia primitiva se manejaba con eso, ¿sí? Fíjense, entraban en las casas, invitaban a los parientes, a las personas conocidas y hablaban. Y así era como funcionaba la palabra de Dios y cómo se iban añadiendo dentro de la iglesia, y que era muy importante. Miren, vamos al libro de Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, vamos a ver algunos versículos, el versículo 2, ¿verdad? Y ahí se habla de diversas personas, ¿sí? De diversas personas que conocían a Dios. Y ellos van a hablar de Priscila, de Teófilo, de diversos personajes que ellos compartían la palabra de Dios en sus iglesias caseras. Dice que la recibiréis en el Señor como es digno de los santos y que lo ayudéis en cualquier cosa en que se necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Está hablando de algunas personas cristianas que ayudaban a otras personas, creo que de Listra también. Seguimos. El 3, saludad a Priscila y Aquila, ¿ves? Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y después, si usted lee todo el libro de Romanos, el capítulo 16, empieza a hablar de una serie de personas, de personajes que ayudaron, ¿verdad? Porque así se manejaba prácticamente lo que es el Evangelio. Entonces, el Evangelio del Antiguo Testamento, la iglesia se expandía por un evangelismo personal. La iglesia se expandía por este crecimiento celular, por estas iglesias que estaban en las casas, ¿sí? Y que era importante. Así crecía la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ir al último punto, que tiene que ver con el tipo de reunión que teníamos dentro de la iglesia. Y el domingo pasado hablamos un poquito de eso, de participar. ¿Se acuerda que hablamos que era una comunidad, que somos una familia, la familia de la fe, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por la iglesia Puerta Abierta, porque Dios ha puesto, somos como una familia, somos la familia de Cristo, ¿verdad? Y que nosotros también entendamos eso. Yo les compartía, no es que yo voy, bueno, si nosotros tenemos la idea que la iglesia es un lugar donde solamente voy para sentirme bien, para poder compartir, y luego cuando me voy me olvido de todo, y hay un problema de concepto. La iglesia no es eso. Hablamos de que usted tiene que preocuparse también por los hermanos, por los que estamos. No le digo que usted le va a resolver la vida a todos, pero ore por esas personas. No sea indiferente por eso. Y eso es parte de la iglesia. Porque muchas veces creemos que la iglesia es un club, ¿verdad? Yo hago mis cosas, voy el domingo, cumplo y ya estoy. No, eso no es la iglesia. O voy un miércoles o voy un domingo. O capaz usted viene todos los días. Y yo digo, buenísimo. Pero no es solamente eso. Que usted sepa que hay una familia, ¿sí? Usted tiene su familia carnal, pero tiene la familia de la fe. Y usted tiene que darle gracias a Dios por la familia que tiene. Y también tiene que orar por ellos. Y tiene que cuidar por ellos. Y tiene que ver sus necesidades.
Y eso no se lo digo yo porque yo quiero, no, porque Dios nos habla de la iglesia. Dice que la iglesia primitiva eran así. Y es más, dice que vendían sus bienes, entre todos, para cubrir las necesidades de todos. Yo no estoy diciendo que venda su casa, no. Pero seamos un poco más empáticos, ¿verdad? Tengamos ese amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, y me incluyo, somos egoístas, hermano, porque estamos con nuestras cosas. Pero no nos importamos en el hermano, en la persona que está pasando una situación, ni siquiera pregunto. Y Dios nos llama a que seamos una familia, perdón. Y hablé un poco de eso el domingo pasado. Pero la iglesia, ¿qué es? ¿Es un lugar donde se reúnen muchas personas o es solamente un lugar que tiene que tener una estructura? Vamos ahí, Mati. Y acá es el quinto punto. ¿Las reuniones son participativas o es un guión profesional, verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las reuniones son participativas o tiene que tener un guión profesional? Todo muy bien detallado. Participativa, bien. Acá vamos a dar un premio, ¿no? Está bien, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros tenemos un orden, pero no tiene que tener, miren, muchas veces cuando usted hace un guión, ¿verdad? Y capaz vemos los programas de televisión. Yo terminé este año el primer año de la carrera docente, me queda el otro año, y hay una materia que se llama TIC, que se llama Movimiento Audiovisual, no me acuerdo, y nosotros tenemos que hacer un guión. Y el que nos habla es un publicista, es un guionista. Entonces nos dice, usted para grabar un video tiene que tener un guión. Y el guión significa que usted tiene que conocer qué es lo que va a hacer. Entonces tiene que tener un tiempo de introducción, un tiempo de lo que va a compartir, un tiempo que si hay una música, y todo eso está determinado, ¿verdad? O sea, de 0 a 10 minutos tal cosa, de 10 a 20 minutos tal cosa. Cuando usted ve un programa de televisión cualquiera, ve que eso. Hay un tiempo de publicidad, hay un tiempo que ellos hablan de saludo, invitan a un invitado, hay un tiempo, y no te podés pasar. Y muchas veces usted va a ver un programa, por ahí dice, bueno, disculpa, tenemos que cortar acá porque el tiempo ya no puede, ¿verdad? La iglesia no tiene que tener un guión, ¿verdad? Si bien es cierto, a veces nosotros tenemos una guía para poder ayudarnos, bueno, vamos a ir cambiando también, porque las reuniones tienen que ser participativas. Y así era la iglesia primitiva, ¿sí? Había participación. Vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20. Miren qué es lo que dice, ya que no habla características de la iglesia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Hablando entre vosotros con qué? Otra vez, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, es muy importante, cuando usted canta y alaba al Señor, usted tiene que hacerlo de corazón, ¿verdad? Y no es solamente la parte profesional. ¿Sí? Nosotros tuvimos alguna vez un taller de música, por ir por los músicos, porque a veces yo puedo ser un excelente músico, puedo dar una melodía precisa, pero no es solamente eso. Usted en ese momento de la alabanza, de la adoración, el Espíritu Santo va obrando en su vida. Y usted tiene que sentirse gozoso y disfrutar. No es solamente la excelencia de que sea algo correcto, porque si no sería algo profesional. Va más allá de lo profesional. Por eso nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez, Matías, del versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himno y cánticos espirituales. ¿Ah? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando gracias al Señor por lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Alabar no solamente es cantar con excelencia, dar los tonos adecuados, no, es que yo no tengo buena voz y tengo miedo de poder. No, usted tiene que volcar en su corazón. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene que ser una participación, no solamente algo profesional, ¿verdad? Tiene que ser participativa. Porque si no, solamente decíamos, bueno, la música van a atacar solamente los que son profesores de música o solamente los que están preparados para eso. Y no es solamente eso, es para todos. Y cuando a veces vienen los músicos o las pastoras o los hermanos que están, ellos nos están llevando, pero usted, donde estamos ahí en la iglesia, tenemos que alabar, tenemos que cantar, tenemos que volcar nuestro corazón. No es para 2, 3 y decir, ay, qué bien canta, ay, que esa voz, ay, ese ritmo. No, usted está alabando a Dios.
está adorando al Señor. Usted tiene que volcarse con todo lo que Dios hace en su vida, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos llama. Dios nos llama a tener una reunión participativa, ¿ah? Una reunión en la que podamos dialogar, podamos compartir. Yo una vez fui a una iglesia, fue en otro lado, y me llamó la atención que en un momento, capaz cuando están, después de un momento de la prédica, tenía un tiempo de Santa Cena, uno de los hermanos se levanta y lee un texto bíblico. Y ahí empiezan cada uno, no era pastor, no era líder, un hermano que se levantó, empezaron a hablar de ese texto. Y luego se hizo como un debate, un tiempo, y luego, bueno, el pastor redondeó. Pero fue algo así. Bueno, era algo como hacían en la iglesia primitiva, se participaba. Obviamente tiene que tener un orden, ¿verdad? Porque si no, levanto acá, interrumpo aquí, algo así, no. Pero que Dios nos ayude a poder entender cómo era la iglesia de Jesucristo, ¿no? Esa iglesia primitiva, porque son nuestros orígenes como cristianos. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, ya vamos terminando, hermanos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces es muy importante para que se edifique el cuerpo de Cristo. Todo lo que usted hace es para alabar al Señor. La gloria es para Dios, ¿verdad? Para el Señor. Y eso es muy importante. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que es lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Miren qué interesante, ¿sí? Otra vez un poquito atrás, Mati. Bien. La palabra de Cristo more en vosotros, more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, tiene que ser algo participativo. La iglesia, cuando usted viene a la iglesia del Señor y tiene ese tiempo de reunión, usted tiene que alabar al Señor, tiene que tener himno, tiene que tener alabanza, ¿verdad? Tiene que adorar al Señor, tiene que ver esa palabra que usted pueda participar, que pueda recibir. Eso es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Algo participativo. Y eso era como era la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, tiene reuniones de tipo participativa. Dios nos llama con respecto a esto. Entonces, nosotros podíamos hacer un pequeño resumen de que cómo era la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ir a la diapo, Mati, la última. Y poder redondear esto. Primero, la iglesia local elige a sus líderes. La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia local en la cual todos los miembros eligen a los líderes que van a continuar. Segundo, la iglesia del Nuevo Testamento tiene un liderazgo plural, ¿sí? Están las personas, están los líderes, están obviamente los pastores, pero entre todos como equipo vamos llevando a la iglesia. La enseñanza del Nuevo Testamento se basaba en el diálogo. Eso es lo que nos enseña el Señor en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se basaba en el diálogo. La iglesia del Nuevo Testamento, ¿cómo se expande? Se expande en células. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? ¿Queremos crecer? Bueno, vamos a tener que poder tener unas reuniones en una casa, poder tener una célula, poder ir, porque eso nos va a permitir poder crecer. Dice que el Espíritu Santo añadía a las personas, pero ahí también nosotros tenemos que hablar a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, a un amigo. Y la iglesia del Nuevo Testamento tiene reuniones participativas. Es importante, ¿verdad? No es como algo, como una religiosidad. Yo tengo una compañera y bueno, me preguntaba esa compañera, sí, pero ustedes hacen cómo hacen reuniones. Sí, porque yo voy a la iglesia tradicional, yo voy a misa y ya cumplo. Y creemos eso, ¿verdad? Que yo voy porque tengo que cumplir con Dios y ya está, pero no. Usted tiene que participar. Y ahí cambia el concepto de religiosidad. Porque cuando usted es un religioso, yo voy a un lugar para sentirme bien, pero luego ya cumplí, ya voy. Después yo me desconecto, yo no tengo ninguna relación con eso, solamente cumplí. Y la iglesia del Señor no es así.
Dios nos habla de una familia de la fe. Y que nosotros debemos de entender eso. Y por lo tanto tenemos de poder participar también en eso y no ser indiferente a eso. Entonces la iglesia del Señor, y que Dios nos está llamando a nosotros como iglesia puerta abierta, nos llama a seamos una iglesia circular y no una iglesia piramidal. ¿Sí? La iglesia circular es una iglesia conjunta, ¿sí? Que todos los miembros y todos nos relacionamos. En cambio, la iglesia piramidal es como esas estafas piramidales, ¿verdad? Uno es el que decide y todos van haciendo lo que él dice. Dios nos llama, no nos llama a eso. Dios nos llama, hermanos, a ser una iglesia teniendo esos cimientos de iglesia primitiva, ¿sí? Así que yo los animo. Y nos animo como iglesia, ¿verdad? Que nosotros podamos tener estos conceptos y que podamos conocer y poder ser una iglesia en la cual podemos tener todas estas características, ¿verdad? Nosotros elegir nuestros líderes, tener un liderazgo plural, tener una enseñanza basada en el diálogo. Estuvimos hablando de la sana doctrina. Qué importante poder conocer, hermano. Usted cuando vaya a una iglesia, porque capaz no puede, no tiene ningún problema, pero vaya a una iglesia adecuada, una iglesia que enseñan una sana doctrina, ¿sí? Eso es muy importante. Una vez una persona me dice, no, pastor, yo no entré a esa iglesia porque entraba y todos hablaban cosas raras, gritaban como locos, yo no entendía nada, ¿verdad? Y ya hemos hablado, si usted tiene el don de lengua, hable uno, hable dos, hable tres y tenga un intérprete, y si no, calle. No se lo digo yo, no soy el malo, soy antiguo, no es lo que Dios nos dice. Dios no habla con respecto, que no tenemos la unción del Espíritu, Dios no dice eso de esto. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ir y conocer la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña en su palabra. No se lo enseño yo, es lo que dice en la palabra de Dios. Y no es que seamos los perfectos nosotros, porque también tenemos muchos errores, pero el Señor nos enseña en este tiempo a poder volver a esos cimientos de iglesia primitiva, de poder conocer, hermano. Porque muchas veces uno tiene que, sí, adaptarse, pero hay que buscar un equilibrio. Y el concepto es el mismo, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo, no ha cambiado, Dios es el mismo. Entonces usted no se olvide de eso. La iglesia del Nuevo Testamento se expande en células y la iglesia del Nuevo Testamento tiene reuniones participativas. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder hacer una iglesia cimentada, como vimos el domingo pasado, en la roca que es Cristo, pero poder recordar esto. O capaz yo no sabía esto, o capaz me había olvidado, ahora ya lo tiene. Así que usted piense en eso también. ¿Ah? Es importante que usted se sienta parte, porque somos parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces yo lo animo, y nos animamos como iglesia de poder tener ese camino, porque Dios nos va a bendecir, hermano. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir, ¿sí? Entonces hay que ajustar cosas, hay que acomodar cosas, pero también tenemos que saber, porque si yo no soy eso, bueno, yo pienso que lo que yo hago está bien. Entonces es importante que usted también, cada uno de nosotros podamos conocer la palabra de Dios y conocer la iglesia que Dios nos llama. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque es maravilloso poder entender y saber lo que tú tienes para nosotros. Hoy nos hiciste recordar, Señor, cómo tenemos que ser como una iglesia primitiva, como el cimiento, Señor. Y hoy nos has hecho recordar, Señor, poder tener estos fundamentos bíblicos con respecto a la iglesia. Ser una iglesia en la cual nuestros líderes sean elegidos en forma plural, ser una iglesia en la cual se utilice el diálogo, ser una iglesia donde pueda haber un evangelismo a través de la iglesia, un crecimiento a través de células, una iglesia participativa. Ayúdanos, Señor. Pero también te pedimos por nuestras vidas. Yo no sé, hermano, cómo está su vida en este tiempo. Yo no sé cómo está su corazón. Dios nos llama a que nosotros podamos entregar nuestra vida. Y también nos anima a que si nosotros hemos hecho cosas malas delante de Dios, le podamos pedir perdón. Señor, perdónanos por nuestras ofensas, perdónanos por nuestra maldad, perdónanos por nuestra indiferencia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos conocerte, necesitamos saber, Señor, qué es lo que tenemos que hacer. Perdónanos si capaz hemos tenido malos pensamientos, perdónanos si capaz hemos sido egoístas,
Perdónanos si como iglesia hay cosas que están mal en nuestra vida. Ayúdanos a poder conocer, ayúdanos a poder entender qué es lo que tú quieres hacer con nuestra vida, qué es lo que tú quieres hacer con nuestra familia, qué es lo que tú quieres hacer con la iglesia, Señor. Padre, la iglesia te pertenece, es tuya, no es de nosotros, no es de los hombres, no es de una denominación, sino es tuya, Señor. Ayúdanos a poder entender, a poder comprender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que no han podido venir, te pido por aquellas personas que nos están viendo por internet, bendice sus vidas. Te pido por aquellas personas que han tenido diversos inconvenientes, que tú estés bendiciendo sus vidas, Señor. Desde acá estamos orando, estamos intercediendo, Señor, por sus vidas. Pero Padre, también necesitamos de ti. Estamos agradecidos por las cosas que nos das, pero Padre, ayúdanos. También muchos de los que estamos aquí, capaz todavía hay decisiones que tenemos que tomar, hay cosas que todavía no entendemos, hay situaciones todavía que no hemos comprendido o hay cosas que todavía no somos libres. Padre, venimos acá porque esta es tu casa para que vos empieces a limpiar nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Señor. Si hay alguna enfermedad, Padre, te la entregamos a ti para que tú hagas una obra completa. Si hay un problema, situación personal con un ser querido, con un familiar, también te la entregamos a ti para que vos, Señor, empieces a hacer algo en su vida. Si hay un problema capaz con mi vida personal, con algo que yo no puedo dejar en mi corazón, también te lo entrego a ti para que vos empieces a hacer algo. Si hay una situación, Padre, porque hay algo que no puedo dejar, algo que me ata, que intenté dejarlo y a veces vuelvo, Padre, ayúdame para que podamos ser libres de cualquier situación. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, danos libertad para poder tener cualquier cosa en la cual vos me llamas. Espíritu Santo de Dios, limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, líbranos de cualquier enfermedad, limpia, Señor, todas las cosas que nosotros necesitamos. Y Señor, que podamos disfrutar de este tiempo. Y si tenemos personas, Señor, que sabemos que se han apartado de ti, sabemos que están alejadas, Señor, o capaz no te conocen. Te pedimos, Señor, por ellas. Bendice sus vidas, que puedan volver nuevamente a los pies de Cristo. Oramos, intercedemos, que no seamos indiferentes, Señor, que podamos poder tener a través de tu Espíritu Santo, nos enseñe una forma, una estrategia, que puedan volver a los pies de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser personas que entendamos, Señor, el propósito por el cual estamos aquí. Ayúdanos como iglesia, como comunidad de fe, como familia de fe, para poder seguir adelante, Señor, comprendiendo que tú eres un Dios poderoso, sabiendo que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Danos ese amor para poder amar a mi prójimo, para poder amar a la persona que está al lado mío, poder tener un poco de sensibilidad a aquellas personas que vemos, Señor. Ayúdanos a que puedan entender. Ayúdanos, Señor, a poder que nosotros podamos comprender también lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, porque sabemos que todo no es casualidad, siempre tenés un propósito. Gracias por las cosas que haces y por las cosas que harás. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.